Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, la alabanza, la adoración, parte importante de lo que el Señor siempre nos ha pedido. Tener un corazón contrito, humillado delante de Él, pero siempre levantando los ojos, que somos sus hijos. Los hijos de Dios nunca bajarán los ojos, siempre estaremos mirando hacia arriba, hacia lo alto, a lo que el Señor quiere siempre. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración antes de empezar con la palabra que el Señor nos quiere dar hoy. Y vamos a orar y decir: Señor Padre mío, gracias te damos nuevamente por traernos a tu presencia, a tus atrios, porque sabemos que tú nos alimentarás, nos orientarás, nos corregirás. Y Padre, gracias por cada una de las vidas de tus hijos e hijas. Gracias porque tú siempre bendices cada lugar, cada hogar de cada uno de tus hijos. Y te pedimos que hoy también tú nos dirijas, Señor, y nos orientes como siempre lo haces. Y todo esto siempre te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Unas palmas al Señor. Bien, hoy vamos a tocar un tema. Pueden tomar asiento. Y esto está en Juan capítulo 21. Vamos a tratar el tema con puntos de referencia. Juan 21 habla sobre que Jesús se parece a 7 de sus discípulos. El Señor siempre nos va a dar sorpresas, siempre en cada tema Él nos va a traer algo, siempre. En su palabra nunca va a irse vacía, porque es la palabra del Señor. Amén. Y vamos a ver sobre el verso 1 al 4, y vamos a ir viéndolo, vamos a ir viajando por aquel lugar donde Él estaba. Dice que Jesús se aparece a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Estaban allí Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Y bien, y Pedro dice a los demás: saben, voy a ir a pescar. Y todos también quisieron ir a pescar. Y subieron, dice, a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Bien. La palabra sigue diciendo: cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Imaginemos que Jesús está a la orilla de una playa y una barca está más o menos a 100 metros adentro, en la cual estaban los discípulos ahí pescando. Cuando vemos que Pedro decide ir a pescar, él quiere ir a pescar, quiere ir a hacer su trabajo, y lo siguen los demás, y eran pescadores que conocían el tema, sabían lo que hacían, pero esa noche no pescaron nada. Era algo extraño. En el mar siempre hay peces, hubieran pescado siquiera algo, pero no había nada. En el verso 5 el Señor Jesucristo se dirige a ellos y les dice: hijitos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Empecemos. ¿Cómo nos trata el Señor? Hijitos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Él sabe todo, ¿verdad? Pero te preguntan, y dice: no. Era como también preguntar, ¿no? ¿Han pescado hoy algo? Y el Señor, por supuesto que ya sabía la respuesta, pero el Señor quería que ellos le dieran a saber sus necesidades. El Señor conoce nuestras necesidades, ¿ya? Él sabe cómo vivimos, pero Él desea que le contemos cómo vivimos, qué necesitamos. Debemos, por ejemplo, reconocer que si estamos vacíos,
Él en algún momento nos va a llenar ese vacío que tenemos. Él te va a llenar ese vacío. Y siempre vamos a tener vacíos porque siempre vamos a depender de Dios. Y lo que quiere Él en esta enseñanza, en lo que está diciendo a sus discípulos, hijitos míos, Él sabía que no habían pescado nada. Y les preguntan, ¿no? ¿Tienen algo ustedes para darme a mí? Porque Él está pidiendo si tienen algo de comer. Bien, pero en el verso 6, Él les dice, el Señor Jesucristo les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar porque había una gran cantidad de peces. ¿Qué estamos entendiendo? Que todo lo que tenemos que hacer dentro de nuestras necesidades, tenemos que darle primero a Él la noticia: Señor, necesito esto. Señor, necesito aquello. Tú puedes tener mucha voluntad, así como Pedro tuvo una gran voluntad de trabajar y pescar porque él era pescador. Pero ¿por qué aquella noche no pescó nada? Porque aquí el Señor está diciéndote que todo lo que tú hagas tienes que decírmelo a mí, para que yo sea el que te indique cómo vas a hacer las cosas. Verso 6, y Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y hallaréis, o sea, encontrarás lo que tú estás pidiendo, pero tiene que estar bajo la dirección ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces el Señor te indica que debes hacer, ¿qué debes hacer para llenar tu barca? Debes escuchar y obedecer la palabra de Dios. ¿Quieres que tu barca esté llena de peces? Vaya, parece que no, parece que muchos no necesitan. Parece que muchos están llenos y no necesitan. Aquella barca estaba con sus discípulos pescando, pero no pescaron nada hasta que el Señor les dijo lo que tenían que hacer. ¿Ustedes quieren tener sus barcas llenas? Sí, porque siempre vamos a tener algo que el Señor nos tiene que dar, porque siempre van a haber vacíos en todos los niveles, vacíos emocionales. ¿Cuántas veces nos llenamos de tristeza? ¿Cuántas veces sufrimos por dentro? ¿O no? ¿Cuántas veces tenemos problemas que no contamos a nadie, que solamente quedan con nosotros, porque sabemos que el que le vamos a contar no te va a ayudar en nada, porque también necesita ayuda? Y entonces tienes que correr a los pies de Cristo, delante de Él, entregar tu carga, ¿o no? Pero no lo hacemos. Y estamos con la barca vacía y trabajamos arduamente. Se amanecen así como aquellos, toda la noche estuvieron con las redes en el mar y no pescaron nada, porque no pusieron su trabajo delante de Dios. Hijitos, ¿cómo nos tratan, no? Hijitos. Vamos viendo la palabra. En el verso 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El Señor está preparando la mesa. Está esperando a sus hijitos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. En el verso 10 Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Pedro, Simón, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, muchos peces, 153, dice, ¿no? Y es muy posible que, porque ellos siempre contaban la cantidad de peces que pescaban, y es muy posible que nunca pescaban tanta cantidad como aquel día. No pescaron ni uno solo en la noche, pero cuando el Señor les dice: poned la red hacia el lado derecho, y van a encontrar, que encontraron más de lo que habían pedido.
El Señor siempre te va a dar más de lo que tú pides si pides bien, si pides con fe, si pides con esperanza, si pides con amor, si pides con realidad, si pides confiando en Él. Muchas veces nuestras barcas están vacías porque no confiamos en el Señor Jesucristo. No confiamos en Dios y nos volvemos incrédulos a lo que el Señor pueda hacer milagros. Y nos gusta alimentarnos de nuestros sufrimientos y angustias y nos gusta vivir en ello porque creemos que no los merecemos, pero no es así. El Señor Jesucristo dijo: he venido a darles vida en abundancia. Pero la vida en abundancia no significa solo felicidad en extremo o solo alegrías. No. La felicidad en extremo es cuando tú pasas una prueba junto con el Señor Jesucristo y la pasas. Porque es necesario, dice el Señor, que ustedes pasen pruebas. Es necesario que pasen por el fuego para que sean refinados y sean personas mejor cada día. Pero nos cuesta, y sabemos que como hijos de Dios nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho entender las cosas que Dios quiere en nosotros. Y no podemos decir: Señor, ¿y por qué a mí tenía que pasarme esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué tengo tantas necesidades? Y comenzamos siempre a preguntar al Señor: ¿o por qué tengo esta enfermedad? ¿O por qué estoy así? Y Señor, ¿qué hice? Siempre uno está con eso: ¿qué hice y por qué estoy pagando algo? No es así. Te pasa algo para que la gloria de Dios esté en tu vida. Porque a través de todas estas cosas estamos conociendo los propósitos de Dios. Sí, parece increíble. Dios es un Dios que nos está enseñando de muchas maneras, de muchas formas. Tenemos dolores emocionales, tenemos dolores físicos, nos sentimos impotentes de poder querer ayudar a alguien y no podemos porque no tenemos el poder de hacerlo. Pero si hay alguien que sí tiene el poder, es el Señor Jesucristo, que lo puede hacer todo, en cada vida, en cada lugar. A veces queremos hacer el papel de Dios. No. Nosotros somos sus mensajeros. Somos sus embajadores. Y un embajador trabaja. Y un embajador sufre. El Señor Jesucristo vino a sufrir por nosotros. Estuvo aquí y sufrió mucho por nosotros. Pasó cosas terribles, y ustedes lo saben. Siendo el Verbo, el Hijo de Dios, el Creador. Es un gran principio lo que Él ha hecho en nosotros cuando Él dice: sigue mis pasos y ustedes harán cosas mucho más grandes que yo. Y eso no lo entendemos. Él quiere un corazón íntegro en el Señor, pero también quiere que seas de esa misma manera con tus semejantes, con cada uno de ellos. Bien, entonces le dijo Jesús en el verso 12: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque como saben la palabra, al principio no sabían quién era, ¿no? Sabiendo después en ese momento que era el Señor Jesucristo. Verso 13: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Jamás el Señor te va a dejar sin pan en tu mesa. En el tiempo que fuera, nunca te desamparará.
Jesús los invitó a sus propios discípulos: vengan a comer. Ya les puse la mesa, puse las brasas, puse el pescado, puse el pan. Ahora venid. Y esta fue la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Señor siempre nos va a estar hablando. Y vamos a seguir hablando de la palabra. Amén. Amén. Es alimento, pero que no quede solamente en nuestros oídos, que sea visible en nuestra vida. De lo contrario, todo lo bonito que el Señor Jesucristo nos habla y nos dice, no va a surgir efecto en nuestra vida, si es que no lo masticamos. No es cuestión de que la palabra se la pase, no, hay que masticarla. Y muchas veces te va a doler en ese masticar, pero es necesario, porque Dios nos ama. No lo olviden, Dios nos ama. El padre que ama a sus hijos jamás le va a hacer daño. Amén. Hablemos un poco de Pedrito. Pedro era un discípulo pues bastante temperamental, según se sabe en la palabra, y se ve cómo actúa, ¿no? Era enérgico, impulsivo. Él fue el discípulo que el Señor lo llamó a su servicio. Él fue el que le negó 3 veces, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Le falló al Señor, pero Cristo lo levantó. Ejemplo, lo levantó. ¿Cuántas veces hemos fallado nosotros? ¿Y cuántas veces nos ha levantado el Señor? Su palabra se cumple. ¿No es así? Se cumple. Bien, en el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Cuando él le dice ¿me amas más que a estos?, se refería también a sus propios discípulos. Se refería también a su trabajo que él como pescador hacía. ¿Amas tu trabajo más que a mí? ¿Amas a tus compañeros de trabajo más que a mí? ¿Van entendiendo? La pregunta no es solo para Pedro, por favor. La pregunta es para todos. Recíbanlo. La pregunta es para todos. ¿Me amas más que a estos? Estaba hablando de su trabajo, de la familia, de muchas cosas pueden ingresar en esa palabra. Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y les dijo: apacienta mis corderos. En este caso se está refiriendo a un discípulo. ¿Y nosotros qué somos del Señor? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Ajá, parece que les duele abrir la boca. Somos sus discípulos, les guste o no les guste, porque Él nos escogió. ¿Sí? Así es. Y cuando Él te escoge y Él te llama, no hay nadie que lo detenga. El Señor le dice: apacienta mis corderos. El Señor le da una orden a Pedro, y el Señor te da una orden a ti también. Apacienta, y eso significa darles de comer, alimentarlos a los recién nacidos. Y el Señor le dice: a mis corderos, porque los corderos, cuando conocen la palabra, son los recién nacidos, los pequeñitos, los corderitos, los bebitos, ¿verdad? Hay que darles de comer. Usted, cuando conoce una persona nueva que no conoce el Evangelio y usted le da la palabra, es un bebé, es un corderito. Ese corderito tienes que tratarlo con mucho cariño, con mucho tino, porque no sabe lo que está. No sabe la leche que tú le vas a dar.
apacienta mis corderos. Está hablando a sus discípulos. Es una orden que el Señor está dando. También significa que tanto de verdad amas a Cristo. Si tú le obedeces, significa que le amas o no. Y si no, no respondas. En Juan 15:13, la palabra dice: nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor vino a poner su vida por nosotros, ¿verdad? Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió. Ya imagínense, Pedro tenía su carácter, ¿eh? Pedro tenía una forma de ser, ¿no? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo: pastorea mis ovejas. Con esto le estaba diciendo Pedro: cuídalas, protégelas, defiéndelas, condúcelas con la palabra que viene de Dios y demuéstrales tu amor con tu vida. Si tú no demuestras el amor de Dios con tu vida, no puedes demostrar nada. Tienes que demostrar en cada instante de tu vida el amor a tu prójimo, el servicio a tu prójimo, el levantar al que está caído, el dar la palabra al que lo necesita, poner paz donde hay guerra, donde hay división, poner unión. Todo eso le está encomendando a Pedro, a un discípulo de Señor, que nosotros también lo somos, porque la palabra es para todos. Bien, ya en el versículo 18-19 le dice que cuando era joven, le habla a Pedro, ¿no? Hacía y tomaba decisiones propias y hacía lo que podría querer, pero cuando ya sea viejo, otros lo llevarán a donde él no quiera ir. Porque cuando ya estás viejo no tienes fuerzas para defenderte, no tienes fuerzas para nada y pueden llevarte a donde ellos quieran. Y ustedes saben que los discípulos tenían muchos enemigos en ese entonces. Aquí el Señor le dice a Pedro que va a ser un mártir y que un día morirá en su nombre. Con eso le está diciendo a Pedro. Pero Pedro era Pedro. Pedrito con su carácter, como muchos Pedritos deben haber por aquí. Y algunas Pedritas también. Yo creo que hay más Pedritas que Pedritos. Pero bien, y la palabra en el verso 20-21 dice: y volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor. Imagínense, ¿no? Está Juan ahí, porque era Juan, ¿no? Señor, yo voy a dar la palabra y voy a morir en tu nombre. ¿Y qué va a hacer? Ajá. No vale comparar. El Señor a cada uno le dio una misión. Cada uno le dio una misión. No es bueno comparar. Entre los hijos de Dios no podemos compararnos. Cada uno tiene una función. Bien, entonces Pedro reacciona al ver a Juan y le pregunta: ¿qué es este? Le entra la envidia, los celos. Comienza ¿qué? A compararse con Juan. O sea, no va a sufrir nada y se lo va a llevar gratis. Va a estar bien. Como lo ama tanto, entonces miren la mentalidad. Pedro está hablando con el Señor Jesucristo. Imagínense que nosotros hemos hablado con el Señor Jesucristo. Y era tan imperativo, que él comenzó a decir lo que sentía, porque todavía estaba en su carnecita, ¿verdad? Entonces Pedro piensa: no, yo voy a apacentar las ovejas, voy a hacer un mártir. ¿Y Juan qué? Y en el verso 22 el Señor le dice, Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo regrese o yo venga, ¿qué
a ti. En otras palabras, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú a mí. Así que no mire usted al hermano, a la hermana, a la derecha, izquierda. Mira al Señor Jesucristo y síguelo. Más claro no pudo ser el Señor. En otras palabras, Jesús le dice: tú tienes una misión y vas a morir por mí. Y si Juan viviese hasta que yo vuelva, eso no te afecta a ti. Yo ya te di una orden a ti: sígueme a mí. El Señor nos enseña ¿qué? A no estar pendientes de los fracasos o triunfos de los demás. No vas a estar viendo los pecados de los demás. Mira tus propios pecados, porque al final tú eres el que vas a dar cuenta al Señor. Deja de criticar, deja de chismosear, deja de hablar de lo que no debes hablar. ¿O no? El Señor en muchas formas nos pone a derecho. ¿Qué podemos aprender de hoy? Dos cosas muy importantes hemos visto hoy. Que Él quiere que tu barca no esté vacía. Él quiere que tu mesa no esté vacía. Él quiere que permanezcamos en obediencia al Señor. Él quiere que tu ego, tu yo, el que yo puedo, no tiene ningún valor si es que no pones primero tus decisiones delante de su presencia. El Señor quiere verte contento, contenta. El Señor no quiere verte con caras tristes. Él no lo quiere, no lo desea. Pero si no le obedecemos, si no escuchamos su voz, ¿qué podemos esperar? Si tenemos el temperamento de Pedro, aún dándole muchas cosas que tenía que hacer, pero él se ve a Pedro con un carácter fuerte, con un carácter, pero aún así el Señor le da oportunidad para que pueda hacer la función que terminó haciendo Pedro y dándose cuenta. Pero Pedro sufrió muchísimo, tuvo que derramar muchas lágrimas para que pudiera reconocer sus errores. El Señor quiere que reconozcas tus vacíos. ¿Qué vacíos tienes en tu corazón? Él quiere que sepas qué valencias tienes, cuál es lo que más te afecta, y aquello que más te afecta, pónselo a los pies de Cristo. Y Él te indicará: hijo, echa la red hacia el lado derecho, no al izquierdo, porque estás equivocado, y en el derecho encontrarás lo que buscas, porque yo te lo daré. Las bendiciones están, pero si no tenemos oídos para escuchar la palabra, o simplemente decimos: qué bonita prédica, el Señor Jesucristo, qué amoroso con nosotros. Pero si nuestra vida no la hacemos efectiva con lo que Él quiere, estamos hablando de nada. Estamos hablando: ¿por qué la iglesia está tan dormida? ¿Por qué la iglesia está tan fría? No, ahorita la iglesia no está fría, está congelada. Tienen miedo de levantar los brazos y decir: gloria a Dios. Y eso yo lo tenía un tiempo. Me costaba levantar el brazo, porque me sentía inservible delante de Dios. Pero cuando reconocí que el Señor me dijo que ella era su hijo, entonces pude levantar los brazos y decir: gloria a Dios. El Señor ya está tomando el control. El Señor es el que está tomando el control. El Espíritu Santo es el que está tomando el control. Y el Padre está tomando el control de nosotros. Ahora ya es el tiempo. Es el tiempo. Depende de nosotros, remanente. Depende de nosotros. Es la fuerza, es lo que el Señor quiere.
Muchos no han venido. El Señor sabe por qué. Nosotros no somos quien para juzgarlos. El Señor está trabajando con ellos en su momento, porque dice que Dios no descuida a sus hijos. Y si la oveja está fuera del redil, Él pues la traerá nuevamente, porque Él es nuestro pastor. Amén.